Hola, no sé si me oís. Hola, buen día, sí, porque Hola, claro, sí. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vale, es que estaba con los cascos y no sabía si había hecho buena conexión. Un segundín a ver si aparece. Ah, ya está. Rebeca, tú sí me escuchas, ¿verdad? Y estás por ahí. Sí, Vale, vale, perfecto. Muy bien. Pues, bueno, buenos días para los que sean buenos días, buenas tardes para los que estéis en España o para los que ya sea un horario de tarde. Bueno, pues como sabéis, os hemos invitado a que participéis en este webinar dedicado a el mantenimiento de parques fotovoltaicos. Como sabéis, el mantenimiento de parques fotovoltaicos es ligeramente distinto al mantenimiento de otros tipos de instalaciones. Pues hay instalaciones que han estado muy vinculadas a, bueno, especialmente en el mundo energético. Hablamos de instalaciones pues, tipo ciclos combinados, plantas en general de generación eléctrica, etcétera, que siempre han basado su estrategia de mantenimiento en una periodicidad fija, o bien por intervalo de tiempo, o bien por horas de funcionamiento. Entonces, cuando se alcanzaban esas periodicidades, había que hacer una serie de trabajos. En general, esos trabajos había una parte muy importante que era la sustitución de un componente que marcaba además pues, todo un conjunto de actividades y de acciones. Y bueno, pues también había toda una serie de tareas sistemáticas y se aprovechaba esa oportunidad, ya que la planta estaba parada, para hacer un montón de cosas. Total, que el mantenimiento se focalizaba en esas paradas que se organizaban básicamente para la sustitución de una serie de componentes que habían teóricamente agotado su vida útil de acuerdo con lo que nos decía el fabricante del equipo. Entonces, ese mantenimiento de ese tipo de instalaciones pues, cumplía varias características. En primer lugar, nos creíamos lo que decía el fabricante del equipo, y el fabricante de ese equipo principal, normalmente la máquina térmica principal, pues era como una religión, ¿no? Entonces, la turbina de gas, la turbina de vapor, el motor de gas, era lo que marcaba pues, los momentos de parada de la instalación. Bueno, pues resulta que llegan dos tipos de instalaciones, que son los parques eólicos y los parques fotovoltaicos, que plantean el mantenimiento de una forma completamente diferente, porque no se organiza el mantenimiento en base a periodicidades fijas ni a intervalos de tiempo, sino que se realiza en base al estado de la instalación. Es decir, si la instalación está bien, pues no se toca. Si la instalación presenta algún síntoma de fallo, se toca. Claro, hay que siempre pensar que hay síntomas de fallo que son visibles, es decir, que se evidencian con facilidad. Y hay síntomas de fallo que no se evidencian con tanta facilidad, sino que, digamos, generan, son un fallo, es decir, hay una función o hay una especificación que no se cumple, pero en caso, o sea, eso va a ir aumentando y puede llegar un momento en el que, además de ese fallo que se presenta en ese momento, se presente otro fallo que sea mucho más grave. Es decir, que haya un fallo multifuncional o que haya pues, otro tipo de fallo. Esos, llamamos a esos fallos ocultos. Y bueno, pues el mantenimiento de una planta fotovoltaica se basa en diagnosticar todos esos fallos que son visibles, más todos esos fallos que son ocultos. Y se basa en eso y ya está. Tareas que hay que hacer de forma sistemática en un parque fotovoltaico, en realidad son muy pocas. De forma sistemática, tradicionalmente en un parque fotovoltaico ha habido estas actividades. La limpieza de los paneles, es decir, ya sabéis que la suciedad que llega a depositarse en los paneles pues puede reducir la capacidad de generación de energía eléctrica de estos paneles, y también el cuidado del terreno, porque nosotros en el terreno en el que estemos, en ocasiones, lo que ocurre es que florece vegetación. Esa vegetación, pues tanto las raíces como el propio crecimiento pueden generar sombras y nos pueden
molestar, ¿no? Entonces, ha habido una serie de trabajos que se han hecho para eliminar toda esa capa de vegetación. A medida que se han ido complicando bueno, que se haya ido teniendo una conciencia mayor desde el punto de vista ambiental, pues se han ido prohibiendo determinadas sustancias que evitaban que proliferaran esas especies vegetales, ¿no? Y entonces se han empezado a utilizar otros mecanismos, pero ya eso no se hace con periodicidades fijas, sino que se hace de acuerdo a la condición que presente. Es decir, no hay que hacer un tratamiento en el terreno cada 3 meses o cada 6 meses o cada año. Obviamente, ¿por qué no? Porque cada terreno tiene un comportamiento diferente y además el régimen de lluvias y otras características pueden hacer que el problema sea mayor o menor. Entonces, ya no hay prácticamente en un parque fotovoltaico ninguna actividad que podamos considerar que es del tipo sistemático. Todas son condicionales. Nos queda por ahí pues alguna cosa que en realidad es condicional, aunque parezca otra cosa, que son una serie de trabajos de inspecciones trienales que se hacen, al menos en España, en los sistemas de media y alta tensión, porque son una obligación legal. Pero si uno analiza exactamente cuáles son las tareas son pura inspección. Es decir, que no hay nada, no hay ningún trabajo que haya que hacer sí o sí fuera de lo que son trabajos de inspección. Es decir, ¿qué es lo que nos ha quedado como sistemático? La propia inspección. Tenemos entonces que el mantenimiento de un parque fotovoltaico se basa en el diagnóstico previo de las instalaciones. Y aquí entonces en ese diagnóstico lo hacemos en base a 2 tipos de tareas. Número 1 son tareas que están basadas en las inspecciones sensoriales, en ver, en oír, pero básicamente son inspecciones visuales, eso es lo que más. Y después tenemos otra serie de pruebas que se hacen con determinados equipos de medida. Entonces, tendemos a pensar que el diagnóstico es el empleo de esos equipos de medida, pero no es cierto. El diagnóstico es casi todos los defectos que presenta un parque fotovoltaico. Hablamos de entre el 50 y el 70% de los defectos que presenta un parque fotovoltaico se detectan a simple vista. Entonces, por ejemplo, síntomas de corrosión, en estructuras móviles, en estructuras que tienen orientación, defectos en esa estructura de orientación, elementos sueltos, rotos, desmontados. Pues todo eso se observa perfectamente sin necesidad de someter la instalación a ninguna otra prueba fuera de esas inspecciones sensoriales. Esas inspecciones sensoriales, ¿en qué se basan? Se basan en un checklist. Entonces, ese checklist lo podemos encontrar en varios sitios, cada empresa pues elabora los suyos. Nosotros que visitamos a muchas empresas y tenemos relación con muchas empresas, pues preparamos también lo que, según nuestro criterio, era lo más adecuado, pero ese protocolo inicial que hicimos ya hace unos años, pues lo hemos ido perfeccionando a medida que hemos ido viendo qué es lo que hacen en determinados parques y a medida que hemos ido viendo qué resultado iba dando eso que nosotros habíamos propuesto, ¿no? Entonces, ahora debemos andar por la versión 8 o más de esta inspección que nosotros proponemos. Y bueno, pues eso lo encontraréis en el libro Mantenimiento de Parques Fotovoltaicos, que es un libro que hemos editado hace relativamente poco. Bueno, pues ahí hemos hecho figurar todo ese checklist en el que se analiza, por un lado, todo lo que tiene que ver con los módulos, los sistemas de orientación, en caso de que los tengan, toda la parte de comunicaciones, la parte de alta tensión, la parte de obra civil, es decir, valla perimetral, caminos, etcétera. Bueno, pues son diferentes, bueno, están todos agrupados en el mismo checklist, pero ya os digo que básicamente se trata de encontrar defectos. ¿Y por qué los listamos en un checklist? Para asegurarnos de que no se olvida ninguna tarea importante, es decir, que no se olvida ninguna de esas tareas que pensamos que hay que hacer. Si tú a un tipo le dices, oye, vete al día a un parque fotovoltaico y le echas un vistazo, pues a lo mejor un técnico entiende echar un vistazo, pues mira una serie de cosas, y otro pues lo hace de una manera más detallada, más resumida. Entonces, para evitar
que entre la subjetividad o un criterio más o menos acertado de un técnico que lo vaya a realizar, nosotros sí pensamos que todos los técnicos deben realizarlo de la misma manera, y por eso pues, proponemos un checklist que es bastante completo, y pensamos que ese es el checklist, ¿no? De hecho, cuando nosotros cruzamos nuestro checklist con el checklist que proponen pues, algunas empresas, algunas grandes empresas del mundo fotovoltaico, no vemos que haya ninguna... O sea, vemos que nosotros hemos hecho un trabajo riguroso porque es que es fácil, ¿no? Cuando tienes relación con mucha gente, pues vas cogiendo de cada uno lo mejor de cada casa, ¿no? Total, que al final te va quedando pues un listado bastante completito, probadito y bastante bien hecho. Ahora mismo, de hecho, a esta hora estamos ejecutando un checklist bastante completo en una planta que está, bueno, en Latinoamérica, en Cuba concretamente, y están nuestros técnicos pues viendo allí este parque en el que estamos realizando varios trabajos, y entre ellos la revisión. ¿Con qué carácter hay que hacer esta revisión en un parque fotovoltaico? Bueno, pues la revisión que nosotros proponemos tiene un carácter mensual, es decir, cada mes hay que echarle un vistazo a lo que ahí se detalla. ¿Por qué mensual? ¿Por qué tan frecuente? Cuando otras inspecciones de otros equipos pues, requieren inspecciones trimestrales o más, ¿no? Porque es tan sencilla y tan rápida de hacer que pensamos que simplemente con que evites que un problema vaya más y que genere otro problema consecuencial, es rentable. Entonces, como no cuesta dinero echarle un vistazo, nada más que la persona que va a echar un vistazo, y hemos tasado en horas cuántas horas supone eso por megavatio, pues nos parece que es perfectamente abordable el mantenimiento de una instalación. Al tasarlo en horas, pues nos ha resultado relativamente bajo el número de horas, ¿no?, que hace falta para hacer esta inspección. Y para un parque del entorno de los 20 megavatios, pues nos parecía que con tener uno o dos técnicos es más que suficiente para un parque de 20 megavatios, ¿no? Para un parque de 100 megavatios no hacen falta 5 veces más, sino que simplemente con tener más o menos 4 personas pueden darle una vuelta a todo el campo solar cada mes. Entonces, sí nos parece que no estamos diciendo ninguna cosa loca si planteamos que las inspecciones que hay que hacer en nuestro parque fotovoltaico hay que realizarlas pues una vez al mes. ¿Qué ocurre cuando se localiza, cuando se ve cualquier defecto? Pues hay que reportarlo. Entonces, recordad que la persona que inspecciona no es la persona que repara. En general, ¿quién repara en un parque fotovoltaico? No el que inspecciona. Si es muy sencillo, sí. Pero si ya hay que hacer algo más que la simple inspección, eso ya se pone normalmente en manos de alguien. Primero se reporta al jefe de parque, y el jefe de parque es el que decide qué es lo que hay que, cómo se va a intervenir, ¿no? Si se va a si lo van a hacer pues, técnicos de la casa, pues, algo que es bastante poco habitual, o a qué contrata se va a llamar para que realice pues, una sustitución de un panel, sustitución de un inversor, una reparación de una estructura, etc. Hay inspecciones diarias en un parque fotovoltaico, normalmente son extensiones muy grandes, y la única inspección diaria que hay es la verificación de datos online. Es decir, yo tengo un SCADA en el que recibo toda la información de mi parque, y ese es lo único que yo reviso a diario. Es decir, alarmas, funcionamientos adecuados, producciones fuera de los estándares y fuera de las condiciones de radiación, etcétera, que yo pueda tener. Entonces, en ese momento es cuando es la única cosa que yo hago a diario, que se hace a diario en un parque fotovoltaico, y completada con esta inspección que hay de carácter mensual. No sé si, Rebeca, nos puedes compartir ese triángulo que llamamos el triángulo del diagnóstico aplicado al caso concreto. ¿Es la imagen que te mandé por Skype? No lo he visto. Es un triángulo en el que aparecen... La imagen que te mandé por Skype.
Compártenoslo, anda. Rebeca. Me tienes que habilitar compartir pantalla, no me deja. Perdón, sí, vale. Un segundo. Aquí. Un segundito que te habilito. Vale, ya se supone que lo puedes compartir. Muy bien, si nos puedes ampliar un poquito la página. Vale, esta es una página del libro Mantenimiento de parques fotovoltaicos y ahí podemos ver en este triángulo que tenemos un primer nivel de inspección que es el de análisis de datos online. Esto lo va a hacer pues, la gente que está pues, mirando la planta desde una SCADA, desde un panel de control. Y pensad que este panel de control normalmente no está en la planta, está lejos de la planta. Normalmente pues, tenemos a un operador o un par de ellos que están manejando los datos de varios parques. Si solo somos propietarios de uno, pues bueno, pues tenemos que tener un tipo mirando aquí, ¿no? En ese caso, el propio técnico, que es el que hace las inspecciones mensuales, es el que tenemos aquí mirando el SCADA, y si ve pues, algo raro, pues lo reporta, ¿no? No da, en un parque pequeño no da como para tener un tipo allí 24 horas al día, más la gente de inspección de campo, ¿no? Pero bueno, el análisis de datos online, que ya os digo que se realiza mirando toda una serie de parámetros, se hace vigilancia de alarmas. Recordad que sobre todo son las alarmas que nos vienen de los inversores. El inversor es el que nos dice si algo, no sé, un string o un cable o algo de eso no está funcionando correctamente, y también nos da datos de voltaje, intensidad, potencia, que nosotros analizamos. Si se desvía de lo que estábamos viendo en los otros inversores, pues entenderemos que hay algo que está funcionando incorrectamente. Vale. Y si esta gente que está aquí detecta algo, ¿qué es lo que hace? Lo reporta a el jefe de parque. Entonces el jefe de parque va a ver cuál es y va a tomar una acción, que puede ser comprobar, ir allí a campo y ver qué es lo que está ocurriendo, o puede tomar ya directamente pues, una acción correctiva, que normalmente por lo menos una verificación sí que se suele hacer. En otros casos simplemente no hay que hacer nada, vamos a observar qué es lo que ocurre, a ver cómo evoluciona el problema, ¿no? Los niveles de fallo que yo puedo encontrar, tanto aquí como en las otras técnicas que vamos a ver, en general cualquier hallazgo se categoriza. Es decir, primero lugar se tipifica, es decir, vemos qué tipo de fallo es. Y en segundo lugar se categoriza. Y normalmente las categorías son 5. A ver, estas categorías que digo 5, serán 5 o serán n, ¿no? O serán más. Pero normalmente son 5. Hay un nivel, yéndonos a colores tipo semáforo, pues nos iríamos a un color verde, que quiere decir que no... Que está bien lo que estamos analizando, el elemento que estamos analizando está bien, o el fallo que tiene o lo que presente es asumible. Imaginad que, por ejemplo, vemos una estructura con un pequeño arañoncito. Bueno, pues vale, eso es verde, es decir, son marcas de lo que sea. En segundo lugar ya tenemos el amarillo, y el amarillo ya implicaría observar. Es decir, no hay que hacer nada de momento, pero hay que tomar algún tipo de acción pues, relativa a observar cómo es la evolución de este problema. No se le da una gran importancia, pero ya sí que hay que tomar algún tipo de acción, al menos para verificar. Cuando el nivel sube y ya nos ponemos en naranja, es decir, seguimos en niveles en los que no hay que hacer nada, solo hay que hacer verificación, esto ya sí que implica algo más, ¿no? Implica que tenemos que verificar por otra técnica, tenemos que desplazarnos a campo, tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que identificar la causa que está provocando ese problema, pero el siguiente nivel ya es un nivel de intervención, que es rojo. Cuando ya la cosa pasa a rojo, quiere decir que tenemos que hacer algo, tenemos que actuar.
pero esa actuación no tiene por qué ser inmediata. Es decir, tenemos tiempo para actuar. Por ejemplo, vemos un panel con un calentamiento en una de las celdas. No implica que salgas corriendo, que dejes lo que estás haciendo y salgas corriendo, sino que ya sabemos que ese módulo está mal y ese módulo nos dará problemas. Entonces tenemos que empezar a plantearnos que tenemos que sustituirlo. Pero no hace falta que se haya. El nivel negro, que es el más alto de los que nosotros en nuestra escala, implica una actuación, pero una actuación en el muy corto plazo. Es decir, normalmente estamos hablando de actuaciones que tienen que ocurrir antes de una semana, pues alguien tiene que ir allí y hacer un cambio. Por ejemplo, cambiar un módulo, cambiar un inversor, alguna cosa así. 5 niveles. Bueno, pues este es de los análisis de datos online. Bueno, pues lo que nos dicen es normalmente que hay que intervenir. Lo que pasa es que a partir del análisis de datos online difícilmente se toma la decisión de sustituir, sino que normalmente la decisión que se toma es la de verificar. Entonces se va a campo, se verifica y a partir de esa verificación ya se lo categoriza definitivamente. Tenemos después las inspecciones en campo, de las que ya he hablado, que son inspecciones en las que lo que vamos a seguir es este checklist. Si encontramos alguna cosa anormal, lo que vamos a hacer es lo mismo, la misma mecánica, ¿no? Reportarlo. Y lo vamos a reportar al jefe de parque para que él tome una decisión. Claro, como ya es una inspección detallada en campo, es mucho más fácil tomar una decisión y categorizar mucho mejor qué es lo que puede estar ocurriendo. A partir de esa inspección en campo ya sí que se puede tomar la decisión de, por ejemplo, cambiar un módulo, cambiar un inversor o hacer una intervención en la zona de media, etc. Pero después tenemos las pruebas offline, de las que ahora os comento, ¿no? Que son 4 básicamente. Bueno, pues también, ¿y dónde encaja esto de la limpieza de los paneles? Pues la limpieza de los paneles provendría de una acción correctiva a partir de la inspección en campo. Una de las instrucciones es o bien medir la reflectividad de los paneles o bien medir ver simplemente el aspecto visual que presentan los paneles. Si con uno o con otro yo veo que tengo que los valores que veo, vamos, o la imagen que yo veo o los valores que obtengo pues no son los adecuados, entonces tomo la decisión de limpiar. Pero la decisión de limpiar pasa de ser una tarea sistemática a ser una tarea condicionada al resultado de una inspección previa. Es decir, si yo veo, si está mal, actúo. Si está bien, no actúo. Con lo de la vegetación y toda esta vegetación que puede florecer de forma descontrolada y que nos genera sombras y también las raíces nos pueden molestar con las estructuras y tal, pues también se convierte en una acción condicional. Es decir, si voy por allí en mi inspección mensual y veo que la vegetación ya presenta determinado riesgo, por riesgo, por ejemplo, de que se seque y me pueda provocar un incendio, riesgo de que me pueda generar una sombra, etcétera, pues lo que hago es una acción correctiva y tengo que eliminar esa vegetación. Para eliminar esa vegetación, pues ya os digo que está en desuso el tema de los tratamientos fitosanitarios, de echarle productos al terreno que maten esas cosas por el daño que pueden provocar colateral. Y hoy en día, pues lo que se hace es, o bien se utilizan animales, pues, por ejemplo, cabras o ovejas y tal, para que se coman esa vegetación. O bien, es decir, que se utilizan como pasto para determinado ganado, ganado de pequeño tamaño, pues tipo ovejas o cabras. Y si no, pues hay que cortarlo directamente. Entonces, ese corte pues, se hace con estas máquinas, pues no me acuerdo cómo se llaman, estas que son como las de cortar vegetación en carreteras y tal. Es una máquina rotativa que tiene una especie de cuerda y bueno, pues se elimina eso en el terreno y bien o se recoge o se deja allí. Así que nos basaríamos en las inspecciones detalladas en campo. Pero hablemos un poco de las pruebas offline, que como digo, son 4. Primera prueba offline que nosotros vamos a utilizar es la termografía. La termografía es lo más útil. Me gustaría, Rebeca, que buscaras ahí en el capítulo de termografía,
que fueras hasta él y nos mostraras pues, algunos de los defectos, ¿no?, que podemos encontrar en termografía. Bueno, pues por termografía es una técnica muy sencilla de aplicar porque realmente la formación que un técnico necesita para poder hacer estas inspecciones pues es una formación relativamente rápida. La norma ISO 18.436, que nos habla de cuántas horas de formación necesita un termógrafo para estar en disposición de hacer inspecciones termográficas, es de 32. Es decir, de forma normalizada, los cursos que se reciben son cursos de 32 horas. Lo que ocurre es que 32 horas, yo que imparto algunos de estos cursos, pues yo no sé ni qué contarles en 32 horas, porque es que es mucha información. O sea, está establecido, pero la verdad es que si no tienen parte práctica, si no puedes ir a campo a hacer termografías ahí con las placas, yo ya no sé ni qué contarles, porque 32 horas son muchas, ¿no? Soy capaz de contar la misma información si voy deprisa, más o menos en 16 horas, en la mitad. Les cuento muchísimas cosas, incluso repaso de muchos conceptos avanzados, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Bueno, pues, ¿qué ventaja tiene la termografía? Es muy rápida. Entonces, es muy rápida, da unos resultados inmediatos y nosotros vemos enseguida todos los problemas que puede estar presentando los módulos, que es el principal sitio donde se aplica la termografía. También se aplica en otros lados, como en los inversores, o se aplica menos, y también se aplica en la instalación de media y alta tensión. Aquí se ven muchos tipos de defectos, pero fundamentalmente yo lo que estoy buscando son zonas coloreadas con colores que reflejen altas temperaturas o zonas coloreadas con colores que reflejen bajas temperaturas. Entonces, hay toda una serie de defectos típicos. Ahí, si pudieras buscar la tabla de defectos que nosotros utilizamos. ¿Veis? Mira, por ejemplo, en esa fotografía, en la de la página anterior, en la página, esa fotografía 9.7, ahí se ven muy bien, la 9.6 y 9.7 se ven muy bien para que veáis cómo es una termografía de los defectos que podemos encontrar. Eso es un defecto muy localizado en una zona muy concreta de la celda. Y claro, tan importante como localizar estos defectos, o sea, poner el tipo, el nombre que le corresponde a este defecto. Tan importante como conocer los nombres de esos defectos es saber cuál es la actuación que corresponde cuando veo esto. Entonces, porque sí, yo veo que eso está mal, pero ¿y eso qué hay que hacer? Tengo que salir corriendo y cambiar la placa, tengo que tirar la placa, tengo que poner una nueva, tengo que no hacer nada, tengo que limpiarla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues aquí es, eso requeriría que os contara uno por uno de los defectos, cuál es la actuación que corresponde y cuál es la categoría que le corresponde a cada tipo de defecto. Esto, como no es el ánimo de este webinar, sino simplemente mostraros cómo la técnica realmente es muy reveladora. Si puedes pasarnos alguna página más para que veáis, veis ahí por ahí, por ejemplo, en este tenemos tanto puntos calientes como puntos fríos. Celdas que están completamente frías, es decir, ahí no está pasando corriente. Normalmente se ve incluso hasta una columna, vamos, 2 columnas enteras, ¿no? Un string entero de celdas que están fríos, es decir, que el diodo está actuando y no está pasando la corriente por allí, como celdas, como veis, que están muy calientes y bueno, dependiendo de la temperatura que presenten, pues habrá que tener una actuación u otra, ¿no? Enséñanos algún defecto más por ahí. Mira, César, por ejemplo, ahí se ve muy bien la placa. Bueno, esta es una termografía tomada desde la parte trasera del panel. Siempre que se pueda, es más útil tomarlo desde la parte trasera que desde la parte delantera. Lo que pasa es que no siempre es posible tomarlo desde la parte trasera, ¿no? Pero bueno, ahí lo que se ve es la caja de conexión, eso negro de ahí es la caja de conexión. Seguimos por ahí. Si nos puede pasar alguna página más para que veáis qué es importante. Si puede estar un poquito más pequeña la imagen. ¿Qué es importante? Que veamos, bueno, cada cuánto tiempo hay que realizar esta inspección. Bueno, primero, el termógrafo. ¿El termógrafo qué debe ser? Bueno, pues es conveniente que sea un termógrafo certificado de acuerdo con la ISO 18436
en la parte que corresponde a termografía, que no me acuerdo cuál es, ¿no? Pues, creo que la 4, pero bueno. Y segunda cosa, tiene que tener un equipo apropiado. El equipo apropiado pues tiene que ser una cámara termográfica que tenga una resolución minimísima de 320 por 240. Es decir, como mínimo eso, aunque es conveniente que sea del siguiente nivel, que es 4 veces superior, que es 640 por 480. Ya cámaras termográficas de más que eso, si las hay, son carísimas, entonces no es habitual. O tenemos una o tenemos una de 320 o tenemos una de 640. En esta ya hemos visto que bueno, las marcas de cámara, pues este mercado se lo disputan dos marcas, la marca FLIR y la marca Fluke. ¿Cuál de las dos es mejor? Bueno, pues esto depende, las dos son muy buenas, depende ya de qué le guste más a uno, qué le guste más a otro, de cosas y tal. Tradicionalmente FLIR está un pasito por encima de Fluke. Lo que pasa es que las últimas cámaras de Fluke a mí me gustan, entonces no sabría deciros, nosotros usamos FLIR, pero no sabría deciros que una pues es mucho mejor que la otra. Así que mirad los precios que os hacen unos y otros, porque la calidad al final es muy parecida. A mí de las últimas Fluke me gusta el tema del vídeo, en fin, pero el software también que ofrecen, el software que acompaña a la cámara, el de FLIR me gusta más, ¿no? Bueno, nosotros entonces os decía condiciones que tenemos que cumplir. Primero, qué tiene que ser el termógrafo, qué tipo de cámara tiene que utilizar, pues, y cada cuánto tiempo tiene que hacer esta termografía. Realmente, cuanto más a menudo lo hiciéramos, mucho mejor. Lo que ocurre es que estas termografías no son... tú no ves cambios sustanciales de mes en mes, ni de 3 meses en 3 meses, y bueno, pues tienen un coste porque normalmente esto se contrata con una empresa externa. Entonces, no es arriesgado pensar que una termografía hay que hacerlo una vez al año. Lo que no me parece apropiado es hacerla más de un año. Y claro, para las grandes extensiones se ha puesto muy de moda el hacer estas inspecciones con drones. Es decir, se monta una cámara termográfica en el dron y se hace la inspección. Yo tengo opiniones, o sea, yo que soy un aficionado a los drones, si metéis mi nombre por ahí, veréis en YouTube, veréis montones de vídeos míos con drones. Pues a mí los drones no les he encontrado toda la utilidad posible todavía. Será el futuro, indudablemente, pero hoy no sé si es una técnica suficientemente desarrollada para aplicarla a la inspección de este tipo de equipos. El problema, o sea, es muy práctico porque tú automatizas la ruta y la puedes hacer de forma más o menos automática, ¿no? Además, si le desarrollas un software capaz de analizar cosas, pues además la suma de drone más inteligencia artificial dará en el futuro unos resultados sorprendentes. El problema es que hoy te sigue haciendo falta un tipo que valore eso. O sea, que valore las imágenes y que dé pues, una tipología y una categorización al fallo. Y el dron, por desgracia, hoy se tiene que alejar más de lo que se aleja un operario haciendo pues, un termógrafo pues, haciendo su termografía. Entonces, claro, al tener que subir un poquito más alto, y yo creo que se pierde resolución. Entonces hay defectos más o menos pequeños que ya no se ven con drones. También en el dron intentas ir rápido, entonces se te pueden pasar más cosas. Pero bueno, de todas formas, habrá que ver cómo evoluciona el mundo de la inspección termográfica con dron en los próximos meses o en los próximos años, porque yo sí que pienso, honestamente, que es el futuro, pero no es el presente. A mí me parece que la inspección con drones es para decir que has hecho algo y queda muy chulo decir que se ha hecho con drones, pero dudo de que la eficacia de la inspección sea hoy comparable con la eficacia de un operador a mano que va recorriendo el campo solar. Por supuesto, claro, el coste no es el mismo y el tiempo pues tampoco es el mismo, pero yo aún así sigo apostando hoy, con la tecnología de la que disponemos hoy, por la inspección manual, ¿no?
que, pues ya os digo que esto, con hacerlo una vez al año, habría que acompañarlo, por supuesto, de un informe en el que yo identificara en este informe cuáles son los defectos que he encontrado en las diferentes partes analizadas, que normalmente son, o sea, el 90% del tiempo lo vamos a pasar analizando las placas. Y hay una pequeña parte del tiempo que lo utilizaremos para analizar transformadores o líneas o cuadros de baja tensión. Las celdas de media tensión, pues la termografía no tiene ninguna aplicación porque no están cerradas, entonces no se ve nada. Bueno, pues pasemos a la siguiente técnica. Bueno, ¿qué problema tiene la termografía? Que los defectos tienen que ser grandes. O sea, esto, por ejemplo, microgrietas y tal, no detecta. No detecta nada que no se transforme en una elevación de temperatura. Entonces, para solucionar las limitaciones que tiene esta técnica, pues se desarrolló otra técnica que nos permite ver mucho más la estructura física de la celda y ver mucho mejor los defectos que se pueden producir, que es la electroluminiscencia. En realidad, la técnica de la electroluminiscencia es una termografía, pero en otra longitud de onda, que es una longitud de onda más cercana al visible. Hay dos tipos de tecnologías de cámaras que se utilizan para hacer esta técnica, la electroluminiscencia, que ya os digo que funciona exactamente igual que una termografía, ¿eh? O sea, es como hacer una termografía. Lo que pasa es que a otra longitud de onda. Y esa longitud de onda, en vez de todo esto que veis aquí como manchas, lo vamos a ver perfectamente definido. ¿Puedes avanzar, Rebe, hasta una fotografía de una electroluminiscencia? Ahí estamos viendo fotografías termográficas. Mira, y aquí se ve, hemos visto ahí un momentito. Continúa. A ver. Yo lo que busco es la electroluminiscencia. Estas, mira, por ejemplo, ahí se ve muy bien. Veis en la figura 926, cómo es una fotografía por electroluminiscencia. El aspecto es muy distinto, es como una cosa como en blanco y negro, ¿no? Pero ahí yo veo perfectamente cualquier tipo de defecto que pueda encontrar en mis placas. Aquí yo no encuentro, ahí no hay nada, no hay ningún defecto que yo pueda apreciar como evidente, pero cuando empiezo a ver microgrietas, bueno, hay una celda con una cosita rara. Cuando yo empiezo a ver microgrietas, cuando empiezo a ver microgrietas, esperad que tengo por ahí un audio de alguien activado, bueno, ya está. Empiezo a ver microgrietas, yo ya sé lo que le va a pasar a esta placa en el futuro. Es decir, esto es adelantarse en mucho o sea, cuando una placa tiene un defecto por termografía, también se ve en electroluminiscencia. Y cuando yo veo una placa, o sea, cuando veo que la placa está mal por termografía, lo voy a ver por electroluminiscencia. Pero hay cosas, defectos que se ven por electroluminiscencia que no se apreciarían por termografía. Entonces, es una técnica infinitamente más fina. ¿Qué ocurre? Pues que los equipos son un poquito más caros. Ya estamos hablando de que una cámara termográfica hoy, que nos vale para este negocio, pues está entre los 5 y los 10.000 euros. Y las cámaras de este tipo, las cámaras de electroluminiscencia, pues yo os diría que arrancan como entre los 15 y los 20.000. Ahí arrancan, ¿no? Y nos dice Marco Peña que estas técnicas se realizan individualmente panel por panel. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros en realidad ni siquiera hacemos panel por panel, sino que dividimos un panel en 3 partes y o bien en 2 partes o bien en 3 partes y fotografiamos cada una de las partes del panel. Sí que a lo mejor Marco se refiere a otro aspecto, ¿no? Que es saber si esta es una técnica que yo tengo que hacer con el panel desmontado o lo puedo hacer con el panel montado. Tradicionalmente esta técnica se ha hecho con panel desmontado, es decir, se ha desmontado el panel, se ha llevado una cámara oscura y se ha hecho la técnica utilizando esa cámara oscura. Pero hoy en día las cámaras actuales nos permiten que no haga falta una oscuridad total, sino que hace falta una oscuridad parcial. Entonces hay una diferencia fundamental entre la termografía y esta técnica de electroluminiscencia. Y es que mientras para la termografía necesito que el panel esté iluminado, necesito una radiación mínima de 700 vatios por metro cuadrado, es decir, un día en el que haga sol, radiación directa potente,
Para esta técnica necesito lo contrario, que no haya luz. Entonces se hace normalmente a última hora de la tarde y durante toda la noche y hasta la primera hora del amanecer, si lo quiero hacer con el panel montado. Y entonces lo que tengo que ver es cómo voy a ir desplazando la cámara para que sea práctico. Nosotros diseñamos un sistema basado en un quad, en el que un quad con un mástil, y este mástil pues tenía una cámara en el que hacíamos pues 2 pasadas, ¿no? Para una planta con seguidora a un eje, que tenía, pues hacíamos placa por placa, pero como tiene 2 placas, digamos, en el mismo seguidor, pues tenemos placas en la parte inferior y placas en la parte superior, teníamos que darle 2 pasadas a cada seguidor. Entonces íbamos tomando las fotos y analizábamos allí mismo si veíamos algo raro en alguno. O sea, estábamos viendo y si veíamos algo raro, parábamos y obteníamos una imagen mejor. Y si no, continuábamos pasando. Y después adjuntábamos en nuestro informe una referencia de cada placa, una foto de cada placa para que figurara en los archivos de la empresa que nos contrataba. Hace falta, además, claro, como no hay luz, ¿cómo se consigue la energía necesaria para que el panel se ilumine? Hay que alimentarlo con una fuente de alimentación externa. Y es una fuente de alimentación extraordinariamente cara también, ¿eh? Vale más o menos para alimentar con 1500 voltios un string completo de 30 de estos paneles, pues nos hace falta una fuente de alimentación que vale normalmente en el entorno de los 10.000 euros. Entonces, tú tienes que ir alimentando 30 paneles y haces esos 30 paneles. Un técnico va cambiando la fuente de alimentación a otra y hace otros 30 paneles. Lo suyo es tener 2 fuentes de alimentación y entonces mientras tú estás haciendo el otro técnico de apoyo te va cambiando la fuente de alimentación. Hace falta 3 técnicos para esto, para que esto se pueda hacer de una manera más o menos rápida, ¿no? El coste de una de estas pruebas de electroluminiscencia es mucho más alto que la termografía. Para que os hagáis una idea, en la termografía pues una inspección la tienes por pocos miles de euros, o sea, 2.000, o sea, para una planta de 10 megavatios, pues una termografía completa de la planta en 10 megavatios, pues costará en el entorno de los 5.000 euros o por ahí, con informe y todo. Pero porque es relativamente rápido de hacer y te hace falta muy poca gente para hacer esto. Pero ya cuando te metes en estas placas, en electroluminiscencia, que te hacen falta 3 técnicos, que tienes que trabajar por la noche y tal, esto se cobra por placa. Entonces los costes han bajado mucho, pero hace años, cuando había que desmontarlas y tal, el coste pues podría rondar los 15, 20, hasta 30 euros por placa, y hoy los costes se han reducido mucho y ya tenemos pues 2 tipos de empresas. Los que no han solucionado bien la logística y tienen unos precios de unos 8 o 10 euros por placa, a los que han solucionado perfectamente la logística, que tienen unos costes de entre 1 y 2 euros por placa inspeccionada. Aquí lo que tenéis que pensar es que una placa hoy vale, para que os hagáis una idea, más o menos una placa de 350 vatios, 330, cuesta alrededor de los 60 euros, más o menos hoy. Claro, tú en 60 euros no te puedes gastar en la inspección 10 euros o 15 euros o 20 euros en inspeccionar una placa que nueva vale 60, ¿no? Entonces sería más conveniente tirarla y poner... Pero 1 euro sí que te puedes gastar, ¿no? 1 o 2 euros te puedes gastar. Así que el problema de la electroluminiscencia es un problema de logística, de cómo hacer la prueba con el panel montado y cómo te lo organizas. Por eso nosotros pensamos que el equipo formado por 3 personas, un quad y un quad o un todoterreno, en el que 2 personas están en el quad o en el todoterreno y están viendo y una persona está simplemente ocupándose de la fuente de alimentación, de alimentar el siguiente string de paneles, pues nos parece que se pueden hacer muchos paneles al día. Más o menos, según nuestros cálculos, son en el entorno de los 1.500 hasta 2.000 paneles al día por equipo de 3 personas que hacen esta inspección. Pues en cuanto a la electroluminiscencia, esta es una de las grandes... no es una técnica tan conocida, lo que pasa es que se ve todo. O sea, esto es ver, yo qué sé, esto es como los rayos X de
del mundo fotovoltaico, ¿no? Se ve perfecto todo, se ve extraordinariamente bien cualquier pequeño defecto que pueda tener el panel. Pues ahora tenemos la siguiente técnica, que sería la de el análisis de la curva. Bueno, esta técnica, ¿cuándo hay que realizarla? Claro, es tan cara que ya meterla dentro de inspecciones rutinarias no es tan habitual. Entonces, ¿qué es lo más habitual? O se hace cuando te entregan el parque, como la revisión para la aceptación del parque, o se realiza cuando ha habido un evento, por ejemplo, ha habido fuertes rachas de viento o ha habido algo así, y tú necesitas inspeccionar con cierto detalle tu parque. Y en todo caso, yo diría que en una inspección a los 10 años, pues sería conveniente sí o sí hacer una inspección por electroluminiscencia para saber cómo ha ido la degradación del parque. Si bajara un poquito más de precio esta técnica, pues entonces ya sí se podría meter dentro de prácticas pues, que sean rutinarias. Siguiente técnica es la del análisis de la curva IV. En el análisis de la curva IV, pues le ha salido un competidor últimamente, que es que el propio inversor en muchas ocasiones ya te hace este análisis de online y sin necesidad de que hagas nada, ¿no? Pero si no, pues lo que hay que hacer es en string o bien en paneles sueltos, pues conectas, lo dejas que se irradie con una radiación de por lo menos 700 vatios por metro cuadrado y ves cómo es el comportamiento de la tensión y el voltaje. El propio equipo de medida, que es un equipo, bueno, si puedes poner una foto del equipo, Rebeca, seguramente unas páginas más adelante tendrás algo, ¿no? Sobre el equipo EV. Ahí tenemos, haz más pequeña la página para que veáis cómo es el equipo de electroluminiscencia. Ahí estamos haciendo en nuestro laboratorio, pues haciendo algunas pruebas, ¿no? con una placa. Esa es la camarita, y es una cámara muy pequeña, ¿eh? O sea, llama la atención, la veis ahí en la figura 928, llama la atención como una cámara tan pequeña, pues vale tanto dinero, ¿no? Pero, bueno, pues esa es la cámara que se utiliza. Bueno, adelanto un poquito para que veamos lo del análisis de la curva IV. Y veréis el equipo. Es un equipo... ahí detallamos todos los patrones de fallo que se ven. Fijaros, que bien se ven todos los fallos que se pueden ver. Es que muchos de estos por topografía no dan nada, ¿eh? O sea, no se ve nada. Pero en cambio te canta mucho el problema por electroluminiscencia, ¿no? Ahí se ven diferentes patrones de fallo. Ahí, por ejemplo... aquí tenemos el analizador de la curva IV. Nosotros utilizamos un analizador de la marca HT y este analizador pues, nos da un resultado fantástico, vale unos 3 y 4.000 euros y da un resultado pues, fantástico, ¿no? O sea, es muy sencillo de manejar. Se configura muy bien. Ahí es donde más tiempo pierde uno, ¿no? En la parte de configuración del aparato. Pero una vez que lo has configurado, el propio aparato tiene unas librerías que te permiten saber cómo debería estar comportándose. Y si ve desviaciones, pues ya te las marca, ¿no? Sobre el estándar que tiene el equipo. Es sorprendente cómo la mayor parte de los paneles dan más de lo que deberían dar, ¿eh? O sea, que la mayor, por un tema de garantías, pues los fabricantes prefieren irse a dar menos potencia a la que realmente da el panel. De esa manera están protegidos, ¿no? Tienen un margencito ahí de protección, pero es muy normal que un panel que te venden como de 330 vatios dé en realidad 380 vatios. Entonces, vatios pico. Pues, bueno, pues con este medimos cómo es el comportamiento de los paneles. Es una prueba en la que también necesitamos o que haya radiación o en algunos casos alimentarlo con una fotoalimentación. El tipo de... No utilizamos, nosotros no utilizamos, nos dice Ana Núñez qué tipo de software utilizamos nosotros para la detección de fallas por termografía. Nosotros no utilizamos software, utilizamos al técnico. Es decir, que cuando tú quieres utilizar un software es porque no tienes técnico que valore o no te fíes del técnico o quieres que eso se haga de una manera automática. Es mucho más habitual utilizar un software de valoración de defectos cuando utilizas drones,
pero cuando utilizas a un termógrafo que está tomando, pues ya tienes al tipo el que te lo valora él. Pues yo cuando voy a hacer inspecciones me fío más de mi criterio que el de ningún software. Entonces yo veo el defecto. ¿No? Nosotros lo que sí es importante es tipificarlo bien y categorizarlo bien. Y para eso no sé si hay o habrá en el futuro pues, software que sean suficientemente buenos. Imagino que la inteligencia artificial todavía le queda mucho recorrido, hay muchas cosas por hacer. Bueno, pues este es el equipo y como os digo, se puede hacer una prueba online, es decir, que yo meto este equipo a una cosa que está irradiada y puedo ver la curva, o puede ser una prueba offline, es decir, una prueba en el que yo desconecto, alimento el equipo con una fuente de alimentación y veo cuál es el comportamiento a partir de esa alimentación que yo hago con mi fuente de alimentación. Claro, ¿qué ocurre? Pues que esta técnica antes era la técnica estrella, pero claro, para que aquí se vea algo, el defecto que tenga la placa ya tiene que trasladarse a sus parámetros de intensidad y voltaje. Entonces es la menos sensible de las tres. O sea, por termografía te puede estar dando un defecto que no se ve aquí nada, pero tú estás viendo el defecto. Por electroluminiscencia ni os cuento, ¿no? Pero aquí ya tiene que manifestarse que hay un defecto. Entonces, claro, ¿por qué se utiliza mucho esta técnica? Porque en muchas ocasiones cuando tú detectas un defecto pequeño, al final la decisión es no hacer nada. ¿Cuándo tú haces algo? Cuando realmente te está costando dinero porque te está perdiendo potencia, ¿no? Y esta es una técnica relativamente rápida y barata, por eso en muchas ocasiones se emplea esta y no las otras, pues dependiendo del criterio del jefe de parque o de la empresa, ¿no? Tenemos una última prueba, la cuarta prueba, que es la de... me dice, si tengo nivel 2 de termografía, necesito otro curso. No. O sea, a ver, si tienes nivel 2 de termografía, ya eres un buen termógrafo, ya tienes mucho nivel. Pero lo que pasa es que sí que te haría falta, por lo menos, tener una mínima formación en cuanto a los defectos que te vas a encontrar, en cuanto a cómo tienes que situarte, dónde tienes que situarte. Es una formación relativamente rápida, que yo te diría que ni es formación, con que te leas algo, pues con eso te va a ser suficiente. Nosotros en este libro pues hemos recopilado todos los defectos que te puedes encontrar y cómo tienes que categorizarlos. Con que leas eso, yo creo que no te hace falta otro curso. Ahora, muchas empresas sí que contratan un curso porque tienen que estar seguros de que sus técnicos, independientemente de que sean termógrafos de nivel 1, 2 o 3, pues que saben los defectos que tienen que encontrar. El hecho de que seas termógrafo de nivel 2 quiere decir que sabes mucho, pero no tienes por qué saber mucho específicamente de termografiar placas. No tienes por qué saber qué tipos qué casuísticas son las que te van a aparecer cuando termografías placas. Pero, por suerte, esa es una parte relativamente fácil de obtener, ¿no? Así que te animo a que le eches un vistazo a nuestro compendio de defectos que te puedes encontrar por termografía. Bueno, pues la última de las pruebas que os decía es una prueba de análisis de eficiencia de inversores. Es un equipo en el que se conecta el inversor y te dice cuál es la pérdida que tiene el propio inversor cuando hace la conversión de corriente continua a corriente alterna. Te lo da en porcentaje y es un equipo relativamente fácil tienes que conectar al inversor y es relativamente fácil de analizar. Esta prueba hay que hacerla periódicamente, pues con carácter anual. Eso es la técnica, digamos, más novedosa antes nos hacía, de todas, pero es una prueba muy eficaz porque te permite saber cómo se está comportando el inversor y cuánto dinero estás perdiendo por el mejor o peor funcionamiento de la electrónica de los equipos. Muy bien, pues hasta aquí lo que os quería contar. Yo creo que ahora es el turno de que si tenéis dudas de todo lo que he contado, pues os han aparecido algún tipo de duda o pues es el momento para plantearlas. Ya tenemos por aquí en el chat Marco Peña nos dice si estas técnicas serían aplicables a heliostatos. Bueno, yo creo que no. O sea, que ninguna de estas es aplicable a heliostatos, porque el heliostato no es un elemento activo, es un elemento pasivo, ¿no? Las técnicas para el heliostato son otras, como por ejemplo la medida de la reflectividad.
pero creo que no aplica. Podéis mandarnos las preguntas por aquí por el chat o podéis abrir el micrófono directamente y comentáis lo que sea. Tenemos por aquí a alguien que nos manda. Juan, nos dice Juan Sáez, nos dice desde Panamá, nos dice que en la última técnica, la de la evaluación de la eficiencia de inversores, hay equipo recomendado por realizar comparando datos de campo versus datos de placa. No hay un equipo. Es que ahora mismo no recuerdo el equipo que estamos usando nosotros ahora mismo, donde estamos haciendo la inspección. Pero si tienes interés te mando una foto del equipo, pero es que no me acuerdo, igual que los equipos estos de HT o los de electroluminiscencia o los de termografía, los tengo en la cabeza porque los utilizo yo, pero esa prueba no la hago yo, entonces no me tengo en la cabeza. Dice, para azoteas en edificio también vale. Sí, todo lo explica perfectamente. Yo diría que incluso es muy útil en azoteas de edificios. Yo te diría que la electroluminiscencia muy interesante, pero más difícil de aplicar, dependiendo de cómo sea el acceso a la azotea. Si la azotea es transitable, si tú puedes caminar por la azotea, hacer por lo menos una termografía te conviene, ¿no? Normas para inspecciones, esto es una polémica estupenda, ¿no? Porque normas como tal, hay normas ISO, pero se refieren mucho más a seguridad, se refieren mucho más a cómo hacer determinadas medidas y tal, pero no creáis que hay un sitio donde podemos ver exactamente los defectos. Nosotros nos hemos ido a, digamos, a documentos de referencia de NREL, que son los que nos parece. NREL es la National Renewable Electricity Laboratory, que es una entidad americana, y esta entidad sí que da pautas y da, pues no sé, guías de referencia sobre todos estos aspectos, termografía, pero después cada empresa termina haciéndose sus propias referencias. Si hay normas ISO, es más, yo no las empleo, no tengo esa... o sea, no las conozco, pero yo creo que si yo no las conozco es porque no las hay. Sí que cuando me he visto, por ejemplo, sí que os puedo decir que en electroluminiscencia no hay, y que de curvas IV tampoco hay. Es decir, la curva IV lo que es la comparación que tú haces con tu máquina, ¿no? Y la propia máquina es la que evalúa si está bien o mal. Y de los inversores lo mismo, ¿no? Entonces, por termografía es lo que yo creo que sería más fácil generar una norma, pero no la hay. La norma para hacer termografías es la... Es que creo que lo hizo 10.816, pero no aplica específicamente a plantas fotovoltaicas. Bueno, pues nada, si no tenéis... ¿cuántas células del panel fotovoltaico tienen que estar dañadas para realizar el cambio? ¿O solo basta con que una de las células presente punto caliente para realizar el cambio? Pues esto depende mucho del criterio de cada empresa. Si me preguntas mi criterio, yo con una célula dañada, yo no cambio el panel. Yo espero a que tenga más daño que ese. Porque, total, tú planteas una celda dañada, ¿qué te va a ocurrir? Que dañe la de al lado, y para que no dañe la de al lado, la celda de al lado, cambias todo el panel. Pues prefiero, mientras no tenga un problema de producción, es decir, mientras no me esté suponiendo una pérdida de producción, que entonces sí que me será interesante cambiar el panel, mientras tenga un número de celdas dañadas cuya pérdida de producción supere el coste del panel, pues prefiero mantener el panel. Ahí, cuando se ponen muy calientes, hay riesgo de incendio. Entonces, en ese caso, sí tienes que cambiarlas, ¿no? Pero tiene que verse, no sé, muy caliente una celda para que eso pueda
se pueda presentar un riesgo evidente de incendio. Entonces, puedes aguantar un panel hasta que tenga pérdidas evidentes en la tensión, el voltaje y te esté provocando funcionamiento anormal de las placas que hay alrededor. Pero yo por una placa, si tú tienes una celda mal o una parte de una celda mal, simplemente anotas que eso está mal para que lo tengas en cuenta en sucesivas inspecciones. Y una de las cosas que sí que haces es ver por qué está mal. Porque si está mal porque hay una sombra o porque hay algo que tú puedes evitar o porque está sucio, pues limpias o haces lo que sea, ¿no? A veces es un diodo que está mal, entonces cambias ese diodo, pero por una sola celda no cambias el panel. Ana, ¿tú de qué instalación? Es que no sé por qué me suena tu nombre de una instalación fotovoltaica, pero no sé si estás trabajando ya en el campo fotovoltaico o perteneces a otro tipo de instalación. Bueno, pues veo que eso os ha quedado todo muy claro. Oye, de todas formas, si tenéis alguna duda o queréis comentar algo, además de eso, os doy 2 correos electrónicos a los que podéis enviar vuestras dudas. Una de ellas es a una planta fotovoltaica aislada de Iquitos, ¿no? Pues ahí os está dejando Rebeca un correo, rmartin@renovete.com. Si queréis el mío, es santiago@renovete.com. Pues a cualquiera de esos 2 correos podéis enviar vuestros comentarios o vuestras dudas o lo que sea, y ahí pues intentamos daros respuestas si sabemos la respuesta a la pregunta. Os animo también a que os conectéis al grupo de Facebook Energías Renovables, porque estamos continuamente publicando cosas que pueden ser interesantes, especialmente del campo fotovoltaico y del campo eólico. Además de biomasa, termosolar e hidráulica, pues sí, publicamos cosas de vez en cuando, pero yo creo que es muy interesante que, bueno, digamos, eso no tiene ningún... ni os va a hacer perder tiempo, ni tiene ningún coste, ni tenéis que dejar ningún dato, pero os animo a que os intereséis por ese grupo de Facebook que se llama Energías Renovables. Lo veréis porque es dentro de todos los grupos de Facebook que se dedican a energías renovables, es el que tiene más miembros, el más numeroso, que tiene más de 30.000 personas que nos siguen, y ahí pues comentamos muchísimas cosas, ¿no? Y veréis además muchas noticias de actualidad, porque la información que veréis ahí está más actualizada en muchas ocasiones ahí, en Facebook, que en revistas o en publicaciones así de carácter periódico. Muy bien, pues nada, pues un saludo a todos, ¿vale? Vale, adiós a todos.